Entre más tú pienses, entre más leas y entre más hables lo que Dios te habla, eso lo vas guardando dentro de ti, en un área que Dios le llama corazón. Además, para poder entender el temor de Dios, dice allí que debes clamar a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El resultado de la sabiduría con el conocimiento. Cuando tú pones en práctica el conocimiento, tú estás clamando a la inteligencia. Cuando tú pones en práctica lo que Dios te enseña, tú estás diciéndole a la inteligencia: inteligencia, ven, quiero que estés conmigo. Pero no como te enseñaron por allá a llamar el dinero. Inteligencia, ven. No, la inteligencia tú la llamas poniendo en práctica el conocimiento que Dios te da. Y dice también que debes hablar con prudencia, clamar a la prudencia, que la prudencia la debes buscar con el mismo ahínco con que buscan la plata, el oro o el dinero. Y que debes escudriñar la prudencia como si fuera un tesoro, porque lo es. Ahora observa, no es que te aprendas esto de memoria, es que al conocerlo te esfuerces en la gracia en ponerlo en práctica. De que ahora que tú llegues a tu casa comiences a leer todos estos versículos, y si tienes a alguien ahí a tu lado, le dice: fulano. No hay nadie que se llame fulano aquí, ¿verdad? Fulano, quiero que oigas esto. Oye, hazme el favor, léeme ahí, a ver si eso que a mí me dijeron es lo mismo. Léeme ahí, y lo pones a que lea. Que lo más seguro es que no vas a saber leer. Entonces tú aprovechas para enseñarle a leer. Sin decirle: tú no sabes leer. Entonces entenderás el temor de Dios. Entonces entenderás por qué debemos aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Porque es que la boca perversa te va a hablar perversidades, te va a engañar, te va a ensuciar el corazón, te va a apartar del camino de Dios. Entonces, Proverbios 14, versículo 26, te dice allí: en el temor de Dios está la fuerte confianza. Entonces, si yo quiero tener una confianza fuerte, una fe fuerte en lo que Dios me enseña, lo primero que debo hacer es tener temor de Dios. Ahora, como ya yo sé que el temor de Dios es aborrecer todo lo malo y aborrecer la soberbia, y ya yo no me siento mejor que los demás, no me siento que soy el que soy superior a los demás, sino que le doy la gloria a Dios por lo que Dios está haciendo conmigo y con ustedes. Entonces, aborreciendo eso y entendiendo eso, entonces buscamos tener una fe o una confianza firme en Dios, inamovibles, que para nosotros lo único que vale y lo único que es verdad es lo que Dios ha hablado. Es lo único que nos va a ayudar a mejorar nuestra condición de vida. Es lo único. Porque tú puedes hacer un esfuerzo de parte tuya y mejoras 2, 3 días, un mes, pero después vuelve y cae en lo mismo. No, que fulanito dejó el ron y después, como a los 3 meses, volvió y cayó. Cuando tú tienes temor de Dios, no caerás jamás. En el temor de Dios está la firme confianza. Oído, para que nosotros, sus hijos, tengamos esperanza.
Cuando tenemos temor de Dios y confiamos en Dios, entonces esperamos lo que Dios nos ha prometido. Que cada día vayamos avanzando hacia el bienestar y la dicha. Que así como hay principios de dolores, también hay principios de bienestar y de dicha. Y es bueno que tú y yo vayamos experimentando esos momentos. Es bueno. Oído, y eso sucede primeramente dentro de ti. Ahora fíjate, el versículo 27 te dice: el temor de Dios es manantial de vida. Que cuando tenemos temor de Dios y aborrecemos lo malo y guardamos su palabra y clamamos a la inteligencia y a la prudencia y estamos atentos a la sabiduría, oído, cuando nosotros estamos en ese proceso, entonces hay un manantial de vida. Ese manantial de vida hace que nosotros nos apartemos del mal. El temor de Dios es manantial de vida para que tú y yo nos apartemos del mal. ¿Por qué la gente no se aparta del mal, así se congrega? No tiene temor de Dios. ¿Por qué la gente, hermanos, no tiene temor de Dios? Porque los malos mensajeros no le enseñan temor de Dios. Porque dice que el mal mensajero lo que acarrea es desgracia. Porque si a mí me dijeron que por el hecho de haber llegado a una congregación y haber repetido un rezo, repita conmigo, recibo a Jesucristo, y todo ese cuento que tú sabes que hacen con nosotros, y después nos convencen de que ya la plenitud de la deidad está en nosotros, entonces nosotros nos estamos como volviendo locos. O pensamos de que Dios o el Espíritu Santo nos patrocina toda la sinvergüenzura que seguimos cometiendo. Si nos dicen con una sencilla oración recibes a Jesucristo, te están engañando. Es una perversidad. Te están acarreando desgracia. No, que te echan agua y ya los pecados se te borran, Entonces, todos estos malos mensajeros, con sus mensajes perversos, ¿qué hacen? Impiden que tú comiences a tener temor de Dios. Porque si ya tú te sientes reinando en vida, ¿qué te va a importar a ti aborrecer la soberbia? Si el mismo hecho de tú creer que estás reinando con este cuerpo ya te hace soberbio. Así es. Yo estoy reinando en vida. Tú di lo que quieras, yo estoy reinando en vida. Y son soberbios, son altivos porque no conocen el temor de Dios. No lo entienden. ¿Pero a causa de qué? De los malos mensajeros. Pero dice Proverbios 13:17 de que el mensajero fiel acarrea salud. La palabra salud allí en el hebreo es salvación. O sea que cuando el mensajero es fiel, el mensajero lo que te está enseñando es las maneras como salvarte de los principios de dolores, de las angustias, de las aflicciones y por supuesto de la ira de Dios.